Nada quedará de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión que hoy nos llena de alegría por dos motivos. El primero es por poder contar con la presencia de Clementina Badcock, esta importante historiadora mexicana de origen argentino, que nos va a hablar sobre el tema de la Malitzin. Nos hablará sobre símbolos del poder, representaciones de Doña Malitzin, transmisora de la palabra, que es un tema que nos resulta fundamental en estos momentos de reflexión sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlan y de reflexión también sobre el poder silenciado de las mujeres a lo largo de todos estos años. Y también nos llena de enorme alegría poder hacer este evento en coordinación con el Paseo de la Mujer, que es una iniciativa importantísima justamente para visibilizar los aportes que las mujeres han realizado a lo largo de la historia en nuestro país y tener como invitada especial a la presidenta de su patronato, nuestra muy querida amiga Liliana Melo de Sada, que es una de las promotoras culturales indispensables en la política cultural de Nuevo León y en gran parte del norte de México. Liliana, es un placer tenerte con nosotros, es un placer que la Cátedra Alfonso Reyes y el Paseo de la Mujer se unan y estar trabajando además juntas en este marco para repensar a esta gran mujer mexicana que fue doña Malitzin. Liliana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ana Laura? Muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Alfonso Reyes, a ti. Es un honor muy grande estar aquí hoy con ustedes. Y pues quisiera, si me das oportunidad, nada más platicar un minutito de lo que ha sido el Paseo de la Mujer Mexicana. Nosotros acabamos de cumplir 15 años y empezamos siempre con la idea de que queríamos darle reconocimiento y visibilidad a todas las mujeres mexicanas que habían pasado en la historia y que no tenían nombre en los libros de historia. Porque si bien estaban en algún libro de historia, serían 3, 4, 5 mujeres. Nosotros ya tenemos casi 600 biografías de mujeres que han cambiado la historia de nuestro país. Han sido 15 años de investigación con académicos, catedráticos, expertos en cada uno de los temas. Y pues la verdad estamos muy contentas porque los primeros 5 años fue pura construcción, como dijiste hace ratito. Este espacio, que es un jardín maravilloso, que hizo la arquitecta Susana García Fuertes, que por cierto fue el primer concurso de arquitectas mexicanas en la República Mexicana y que ella lo ganó hace 15 años, y que es un espacio hermoso, es un jardín con un puente de cristal y que muy pronto también tendrá una gran escultura, que lo rodean fuentes y estelas de cristal con los nombres de las grandes mujeres que cambiaron la historia en México. Entonces, pues la verdad, hace apenas 2 años empezamos a hacer reconocimientos en vida, porque nosotros habíamos al principio decidido, que el Consejo había decidido que fueran mujeres que ya habían pasado la historia, que la historia las había juzgado y que de alguna manera nosotros teníamos como una validez de lo que habían hecho, ¿no? Pero ahora con los medios de comunicación y que estamos ahora en las redes sociales y todo, ya ha cambiado mucho. Hace 15 años cuando empezamos a buscar todo esto no había nada, no encontrábamos en ningún lado, era increíble, no había información de nadie. Entonces ahora nuestra alegría es que cada vez que la sacamos a la luz, pensamos que le volvemos a dar luz y voz a esas mujeres que estaban apagadas por siempre, ¿no? Entonces ya tenemos 10 categorías de mujeres, de diferentes mujeres en la poesía, mujeres en la enfermería, mujeres en la medicina, mujeres en las ciencias naturales, tenemos mujeres en la independencia, en la revolución. Así es que, bueno, pues estamos muy contentas con el trabajo que hemos hecho y como te dije, ya casi son 600 biografías. Y además,
los dos reconocimientos que hemos hecho en vida fue el año pasado, por primera vez en el 19, a María Elena Chapa, y este año a las 5 fundadoras de ANSPA, que son 5 mujeres regiomontanas maravillosas que han impactado a cientos de miles de mujeres en México y a sus familias. Así es que estamos muy contentas, y si me permiten, quisiera empezar con la presentación de nuestra querida amiga, la doctora Clementina Babcock. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en estudios sobre las crónicas novohispanas de tradición indígena, novohispana y andina. Desde el 2013 es profesora investigadora titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado en revistas de alcance mundial, radicadas en Alemania, Argentina, Brasil, España, Italia, México, Japón, Francia y Perú. Ha coordinado los siguientes libros colectivos: acerca de la desmemoria y su construcción en Mesoamérica y los Andes, en coordinación con Sergio Bota, esto en el 2015. Mudables y representaciones. El indio en la Nueva España a través de crónicas, impresos y manuscritos, en coordinación con Berenice Bravo Rubio, en el 2017. Se llama Lo múltiple y lo singular. Diversidad de perspectivas en las crónicas de Nueva España, en coordinación con Luis Barjau, y manuscritos mexicanos perdidos y recuperados, con Rodrigo Martínez Barax y Salvador Rueda Smithers. Recientemente fue publicada su investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la UNAM, titulada La guerra entre incas y chancas. Relatos, sentidos e interpretaciones, además de un libro de coautoría con Silvia Limón Olvera, titulado El imaginario colectivo en Mesoamérica. Representaciones y símbolos en el altiplano central mexicano, esto en el 2018. Durante el 20 coordinó el libro colectivo Entramados en el Mezquital. 30 años de investigaciones interdisciplinarias del proyecto Valle del Mezquital. Secretaría de Cultura, Instituto de Antropología e Historia, y el dossier junto a Sergio Bota, y aquí voy a tratar de traducir al español lo que está en italiano. Dice: el imaginario de la religión indígena de la Cronache novohispana, que eso sí, no estoy segura qué quiere decir Cronache, y la nueva vida indígena. Revista de Estudio Material de la Historia de la Religión, esto en el 2020. Del Departamento de Historia, Antropología, Religiones, Artes, Espectáculos de la Universidad de la Sapienza, Roma, del 2020. Y es coordinadora de los siguientes proyectos internacionales. Empiezo con el número 1, que es el Proyecto Crónica Mexicana, Dirección de Estudios Históricos INA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad, espero pronunciarlo bien porque es en japonés, Senshu, Japón. Dicho proyecto se está llevando a cabo dentro del marco del proyecto del Kekeni, que es el Grants in Aid for Scientific Research del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia y Tecnología del Japón, titulado Estudios Comparativos de Civilizaciones de la América Antigua. Esto continúa desde el 2016. El segundo proyecto, Textos, Voces e Imágenes de la Conquista, Presidencia de la Nación, Coordinación de Memoria Histórica y Cultura de México, dirección septiembre del 19 y aún continúa. En agosto del 2020 se dio inicio al proyecto interinstitucional Las epidemias en la Ciudad de México a través de los fondos documentales del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que son de 1524 a 1928.
el cual coordina junto a Daniela Marino. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Archivo Histórico de la Ciudad de México, Dirección de Estudios Históricos de Lina, posgrado en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina y proyecto Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República. Clementina es profesora titular del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte la asignatura Mesoamérica, y asimismo es profesora del posgrado de Estudios Mesoamericanos, UNAM, y del posgrado de Historia de la Etnohistoria del ENA-INA. El título de la ponencia de nuestra querida amiga Clementina Badcock se llama La Malitzin, transmisora de la palabra. Muchas gracias, ha sido un placer enorme colaborar contigo. Gocé tu libro cuando lo vi apenas que lo estabas escribiendo y qué bueno que ya es una realidad. Aquí estamos y somos todo oídos, querida Clementina. Gracias. Bueno, no, gracias a ti, Liliana, gracias, Ana Laura, muchísimas gracias, Liliana Melo Sada. Antes que dar inicio a compartir con ustedes una tarde más de una plática, que sean mis cómplices, que nos estén acompañando, yo debo agradecer, y pongo el énfasis, debo agradecer, porque uno puede llegar, yo estoy desde Ciudad de México, pero no solamente llego a Monterrey, al norte de nuestro país, sino al sur de Estados Unidos, llegamos a toda la República, y esto es magnífico. Gracias, por supuesto, a la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, Ana Laura Santamaría, gracias por tu generosidad, Liliana Melo de Sada, gracias Gabriela Cantú, muchísimas gracias, gracias a Carolina Farías, Campero de la editorial Nuevo León, que también, como decía Liliana, este año salió el nuevo libro, voy a mostrarlo rápidamente, invitarlos a comprar, que aparte no solamente es del Fondo Editorial de Nuevo León, sino del Paseo de la Mujer Mexicana, un texto precioso, ahí está. Precioso, que es sumamente accesible y que aparte entra en la dinámica y en los valores que tiene el Paseo de la Mujer Mexicana. Entonces, muchísimas gracias. Es para mí, de nuevo, un honor estar con todas y todos ustedes en la Cátedra Alfonso Reyes, que aparte hace un ratito me enteré, gracias a una querida también compañera que hace 15 días estuvo moderando la mesa que estuve compartiendo, el placer de compartir con el doctor Rubial. Estoy hablando de la doctora Paloma, también del Tecnológico de Monterrey. Me notificó de que tenemos a la doctora Liliana Weinberg como Premio Internacional Alfonso Reyes 2021. Es para mí un placer enterarme, dar la noticia, y pedí un poco antes en el backstage comentarlo con Liliana y con Ana Laura si yo podía presumir no solamente el premio, a quién se lo dieron, a una mujer de un gran compromiso académico, de una gran trayectoria y más que merecido. Así que, Liliana, si nos estás viendo o nos estarás viendo desde aquí, un enorme beso y muchísimas felicidades, y festejo que el Premio Internacional Alfonso Reyes haya elegido, como siempre, a los mejores exponentes de cada año como el intelectual o las letras para seguir. Dicho esto, y me parece que siempre es importante agradecer, porque no sería posible estar con ustedes esta tarde nuevamente compartiendo, si no es gracias a la generosidad de todas estas mujeres que desde el día 1 no solamente pudimos dialogar, contactarnos, sino poder también compartir ideales y también una lucha, como bien lo decía Liliana, todo lo que está haciendo ella, digamos, como cabeza del patronato, para darle un lugar a las mujeres invisibilizadas. Y qué mejor hoy que
un 12 de octubre, aparte estamos un 12 de octubre que siempre es polémico para el continente, ¿no? Ya no estamos hablando del descubrimiento de América y también en eso sí me enmarco en las lecturas del doctor Edmundo Gorman con su invención de América, pero es realmente una fecha también conmemorativa para pensar, para reflexionar en torno a nuestro propio continente y a las fechas que vienen desarrollándose a lo largo del año. Pero hace 15 días, a propósito de la invitación que recibí de la cátedra de Alfonso Reyes y de Ana Laura Santamaría, yo había dado como un anticipo, estuve trabajando con todos ustedes en torno a la figura de Malizzi, una figura compleja, una figura interesantísima para pensar, y quedó una parte que también los invito a que la gente que no nos haya escuchado hace 15 días lo pueden consultar en la plataforma, en el Facebook, en todas las plataformas que tiene la cátedra, para escucharnos al doctor Rubial y a su servidora en torno a lo que estábamos abonando y lo que yo estaba proponiendo que iba por otro camino. El día de hoy voy a trabajar también en torno a Malizzi, pero el título, como bien lo planteaba Liliana, es Símbolos de Poder, representaciones de Doña Malizzi, transmisora de la palabra. Es decir, estoy haciendo un guiño para que nos escuchen desde lo que hicimos hace 15 días, pero también la gente que se está incorporando puede entrar perfectamente a acompañarnos y a seguirnos en lo que voy a compartir esta tarde con todas y todos ustedes. Quiero decir lo de Doña Marina, como desde su niñez fue gran señor y cacique de pueblos y vasallos. Y es de esta manera que su padre y madre eran señores, caciques de un pueblo que se dice Painala y tenía otros pueblos sujetos a él. Este párrafo con el que estoy dando inicio es nada más ni nada menos de una de las obras clásicas, una de las crónicas básicas de la llamada conquista de México. Estoy haciendo referencia a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de nada más ni nada menos que de Bernal Díaz del Castillo, lo que conocemos como el cronista soldado. La primera imagen, por favor, y ahí vamos a ver un mapa para acercarnos también a este espacio que voy a referirme la tarde de hoy. Ante la conmemoración del llamado quinto centenario, los historiadores nos hemos sentido obligados a revisar una serie de aspectos claves sobre lo que llamamos o denominamos la conquista de México. O bien, ha dado lugar para exponer los trabajos y reflexiones que ya se han gestado en los últimos años. Es bajo este espíritu crítico que hoy abordaremos a una de las figuras más sobresalientes dentro del complejo proceso de expansión castellana transoceánica suscitada en el siglo XVI, Doña Marina o Malizzi. La siguiente, por favor. En el pasado, la historiografía y la memoria histórica colectiva, influenciadas por el nacionalismo mexicano decimonónico, otorgaron a Malizzi dos rasgos determinantes: el de la traidora, prejuicio surgido del maniqueísmo nacionalista y cuya reconsideración ha resultado especialmente problemática. Pero también otro rasgo, el de traductora, aspecto que, si bien es cierto, simplifica en extremo el rol que esta afamada mujer desempeñó en las filas de Hernán Cortés. Al respecto, esta tarde me enfocaré en el segundo aspecto, es decir, en su rol de traductora. Pero antes me permitiré un breve paréntesis para hacer una sucinta reseña sobre la vida de esta brillante mujer, de esta brillante política, y así poner en contexto el resto de análisis que voy a compartir con ustedes. Y por eso llamaré a esta primera parte, es un subtítulo, una vida en fragmentos. La vida de Malizzi entre 1519 y 1521 es relativamente bien conocida, siendo un caso excepcional de estudio sobre la participación de las mujeres en la conquista,
No obstante, la información sobre el resto de su trayectoria vital es fragmentaria, confusa y solo puede inferirse o reconstruirse parcialmente mediante el estudio comparado de los corpus documentales. Diversos documentales que a lo largo de esta plática yo iré desmembrando, también presentándolos a ustedes cuando hablamos de corpus documentales, a cuál me estoy haciendo referencia. La siguiente, por favor. No existe una fecha certera para el nacimiento de Malitzin y las crónicas son un tanto contradictorias, podríamos decir, en cuanto a su lugar de origen. Por mencionar tan solo 2 ejemplos. Empecemos a verlos. Bernal Díaz del Castillo, compañero de armas de Cortés, afirmaba que Marina provenía de un pueblo llamado Painalá, que es un poco la referencia con la que inicié esta tarde con ustedes la conferencia, ¿no? Es muy claro ahí en cuanto a la referencia de localización del lugar de origen de Malitzin. Pero por el otro lado tenemos, ¿sí?, a un registro importantísimo, estoy hablando de Fray Bernardino de Sahagún, este franciscano, como diría el doctor Miguel León Portilla, el primer etnógrafo americano, autor de lo que se conoce como el Códice Florentino, donde deja registro de que la afamada intérprete era originaria de Teticpac, poblado cercano al Mar del Norte, aunque, y esto es interesante para prestar atención, posteriormente, dentro de su narrativa, va a afirmar que era de Yucatán. Es decir, de la propia versión de Fray Bernardino de Sahagún tenemos 2 lugares en torno al origen de Malitzin. Asimismo, las fuentes ofrecen ciertos indicios que señalan a Malitzin como miembro de una familia gobernante que en algún momento perdió su elevado estatus social y se vio la necesidad de comercializar a su descendencia. A partir de ese momento, doña Marina ingresó en un extenso circuito comercial que debió llevarla a conocer varias regiones geográficas donde entraría en contacto con más de una lengua. Esto explicaría, al menos en parte, la notable poliglotía que la caracterizaba en años posteriores. Posiblemente Malitzin hablaba náhuatl como lengua nativa, pues según la historia que nos registra Bernal, este era el idioma de sus padres. Posteriormente adoptaría una de las numerosas variantes lingüísticas mayas, quizás aprendido en las localidades en las que fue comercializada o directamente de los comerciantes putunes con los que posiblemente viajaba. Si se dan cuenta, estoy siempre poniendo esta palabra de posiblemente, porque no tenemos certezas. Estamos haciendo intentos de reconstrucción y también parte de la seriedad, no solamente desde el mundo académico, sino también en la divulgación y difusión de la historia, es compartir con ustedes los grises. No solamente en la historia, en el registro de la historia tenemos blancos o negros, generalmente estamos llenos de grises y por eso es pertinente, por eso es importante decir que posiblemente sucedió esto, pero que no tenemos la certeza absoluta de mucho de lo que aparece registrado en torno a ella. La siguiente, por favor. En cualquier caso, sabemos con certeza, ahora sí, que Malitzin se unió a las tropas de Cortés en marzo de 1519, es decir, tras la victoria de los hispanos en Centla, en el actual estado de Tabasco. Varios cronistas, y acá voy a explicar quiénes son estos cronistas, estoy hablando del cronista Soldado, de Bernal Díaz, estoy hablando de Aguilar y de Tapia, 3 cronistas fundamentales, coinciden en que Malitzin fue parte de un generoso regalo ofrecido al capitán extremeño por los señores indígenas locales. Entre los presentes se contaban algunas joyas de oro, mantas ricas, que esto es lo valioso para el mundo mesoamericano, son los textiles, no el oro, sino las mantas, porque son mantas que posiblemente estaban trabajadas, estaban grabadas, estaban cosidas, estaban tejidas, y esto es muy importante porque el algodón también es algo muy valioso para el mundo mesoamericano. Y desde luego aparece la descripción de la entrega de un grupo de 20 mujeres. Así pues, desde 1519 hasta la caída de Tenochtitlan en agosto de 1521,
Marina fungió como intérprete y estuvo presente en los momentos más significativos para la compañía cortesiana, como la alianza concertada con los tlaxcaltecas, por ejemplo. Malitzin falleció en enero de 1529. Y aunque su deceso se dio en el contexto de las grandes epidemias que diezmaron a la población indígena, no se sabe con exactitud la causa de su muerte. De nuevo tenemos lagunas hasta de su final, también nos encontramos lagunas sobre su triste final, y esta es una hipótesis que posiblemente fue una de las tantas víctimas de las diferentes epidemias que se dieron durante todo el siglo XVI. También recordemos que no solamente se dan en el siglo XVI, sino en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿no? Y así sucesivamente, pero que durante el siglo XVI posiblemente Malitzin, como otros, fueron una de las víctimas de estas epidemias. A lo largo de su vida, Marina pasó de un extremo a otro. Es decir, una mujer que perdió su libertad y fue comercializada, e incluso podríamos pensarla como objetivizada, a convertirse en un personaje femenino poderoso y de prestigio, en un mundo donde el poder residía eminentemente entre hombres. Se ganó el respeto de los indígenas y de igual forma obtuvo gran decoro entre los españoles, quienes se refirieron a ella con el reverencial de Doña. Sin embargo, como bien menciona la historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, estoy hablando de la doctora Berenice Alcántara, en su texto Intérpretes y Traductores, Mediadores Culturales en Tiempos de Conquista y de Dominación, el discurso colonial se procuró de invisibilizar en varios sentidos las vías de inteligibilidad de los mensajes entre europeos y pueblos originarios de lo que hoy llamamos América, ya que en ellos participó activamente la gestualidad y los roles comunicativos que simbolizaban al poder entre personas en las culturas originarias, lo cual pudo ser la razón por la que Malitzin fue ampliamente considerada en una posición relevante por una parte de representaciones y narrativas de tradición indígena. Ahora pasemos, ya con esta breve semblanza de esta mujer maravillosa, ver en torno y pensar en torno a otro eje que es las representaciones. Tras la batalla de Centla, y lo comentaba anteriormente, Malitzin estuvo presente en todas las interacciones habladas entre Cortés y sus interlocutores indígenas. Como ya mencioné, reducir el papel o su papel al de una intérprete simple y llanamente no hace justicia a la complejidad historiográfica y representacional que gira en torno a su figura. Malitzin fue representada mediante dos tipos de registro. El primero de ellos, el escrito, ya fuese en castellano o en náhuatl, pero ese es el primer tipo de registro que tenemos. Y el segundo registro, con otro tipo de soporte, es el pictográfico. En este primer grupo encontramos textos tanto de tradición hispana como indígena, cuando hablo del registro escrito. Y esto es importante, ¿no? Ver que en un momento determinado, ¿sí?, tras la caída de Tenochtitlan, empieza a aparecer en este territorio de lo que se va a denominar como la Nueva España, dos tipos de registros, de tradición hispánica, que esto nunca lo debemos de perder de vista, y lo que es la tradición indígena. Mientras que en este registro de soporte pictográfico tenemos aquí, y en general compuesto por códices, mal llamados códices, porque realmente la palabra códice proviene del latín, de códex, y es de ahí de donde se toma el formato, pero hablamos de manuscritos, hablamos de códices huamochtli, diríamos en náhuatl, donde corresponde una vertiente, y claramente es una vertiente indígena, aunque no exenta de considerables influencias europeas. En todos los casos, doña Marina aparece ligada a varios aspectos nodales, como transmisora de la palabra, como una constante acompañante de Cortés y por lo tanto
como una persona siempre cercana a contextos relacionados con dinámicas de poder, es decir, como intermediaria entre los grandes gobernantes mesoamericanos y el capitán extremeño, quien a su vez se decía representante de la corona española. En efecto, puedo afirmar o podemos afirmar que Malitzin tuvo un papel sumamente relevante y complejo durante el proceso de conquista, debido a su gran capacidad como traductora e intérprete, ¿sí? Pero vamos un poquito más y movernos un poco más que las tradiciones que encontramos en la Cuenca de México y vámonos, ¿no?, a qué registra este gran cronista tlaxcalteca, Diego Muñoz Camargo, específicamente cuando se refiere con gran elogio y prestigio a la figura de Malitzin en su gran obra Historia de Tlaxcala. ¿Qué describe? El contexto está describiendo las huestes castellanas y en ese contexto aparece esta siguiente descripción de ella. Traían consigo una mujer y que era hermosa como diosa, porque hablaba la lengua mexicana y la de los dioses, y que por ella se entendía lo que querían, y que se llamaba Malitzin, pero porque como fue bautizada, la llamaron Marina. Sí, tenemos acá una descripción también, no solamente bellísima en torno a la belleza, valga la redundancia, de esta mujer, sino la importancia de la palabra. Ella es la que lleva la palabra, la que hace la traducción y la que también maneja. Y esto me parece un punto interesante para contemplar qué se quiere decodificar, qué se entiende y qué no se va a entender nunca. En general, las llamadas fuentes de tradición indígena, y en esto quiero también hacer una referencia para invitarlos a leer, yo respondo al campus de formación de la historiografía de tradición indígena, la historiografía novohispana de tradición indígena, un concepto, sí, que en el año 2000, ya desde la década de los 90 del siglo pasado, el doctor José Rubén Romero Galván, también, quien fue mi director y amigo, colega, admirado por todas las propuestas que siempre ha realizado historiográficamente, es el que propone esta particularidad a nivel continental. Es tan solo en México donde tenemos esta historiografía novohispana de tradición indígena. Estas crónicas, estos memoriales, estas crónicas e historias generales, con esta noción y con la voz que se le da a los indígenas y los propios indígenas, cómo están interviniendo en los textos, es un caso único e irrepetible, no solamente a nivel continental, sino también en otros lugares del mundo donde se llevó a cabo en diferentes temporalidades los procesos de colonización. Lo que yo planteaba es que en estas fuentes de tradición indígena se va a dar una gran importancia a Malitzin. Incluso omitieron la participación en los procesos de traducción de Jerónimo de Aguilar. Recordemos, ¿sí?, el náufrago español que había aprendido maya. Y esto es curioso, yo lo hablé hace 15 días, pero lo tengo que traer a colación porque Jerónimo de Aguilar está presente en este proceso tan complejo como es la traducción. De hecho, estas narrativas confirieron a Malitzin una gran capacidad de decisión e influencia en las acciones de Cortés. Ejemplo de ello son los anales de Tlatelolco, de tradición de la Cuenca de México, específicamente de Tlatelolco, es decir, Tenochca Tlatelolca, donde la intérprete figura a la par del extremeño en sus negociaciones con los mexicas. Es decir, que ya no solo se la representa como una mera intérprete, es decir, no se la está reduciendo a ese lugar, sino como una hábil diplomática que sabía desenvolverse en el complejo ámbito político de los nahuas. Entonces aquí tenemos un elemento sumamente rico y pertinente para pensar y deshacernos no solamente de este primer prejuicio que yo planteaba al inicio, de esta imagen de la traidora, sino también empezarnos a deshacer de este otro prejuicio que es reducirla tan solo como traductora, sino acá tenemos un elemento, me parece muy valioso, en torno al poder, a su habilidad en el poder y al establecer vínculos diplomáticos.
Específicamente, los relatos históricos de tradición tlaxcalteca ubican a Malitzin como una mujer de gran importancia, al grado que su figura ocupa un lugar privilegiado en numerosas representaciones pictográficas. Este es el caso del lienzo de Tlaxcala, en cuyas escenas se plasmó el proceso de conquista, entre otros elementos. La siguiente, por favor. Malitzin aparece en el lienzo en escenas que generalmente, pero no siempre, nos remiten interacciones habladas. En dichas escenas, el capitán extremeño, ya sea que vaya a caballo, esté sentado o de pie, suele estar rodeado por sus huestes y recibiendo o encontrándose con individuos indígenas de alto estatus social, casi siempre caracterizados estos últimos como pipiltin, ricamente vestidos con tilmas y plumas. No obstante, el espacio central de estos conjuntos narrativos es ocupado por Malitzin. En estas láminas, a Malitzin se la ve delante de Cortés y en otras ocasiones ocupa un espacio totalmente central entre los interlocutores. Además, la intérprete nunca aparece de forma genérica, sino que siempre porta un huipil de color naranja y una falda de color azul, lleva el cabello largo y sus gestos faciales se aprecian finos y delicados. Los ademanes de sus manos dan la sensación de que siempre intenta explicar algo, en alusión a su papel de intermediaria y transmisora de la palabra. Este discurso pictográfico, con sus respectivas variaciones, se repite en otros documentos, entre los que podemos mencionar el manuscrito de Texas o el mal llamado Códice Entrada de los Españoles a Tlaxcala, que he tenido el placer de trabajarlo con el maestro Salvador Rueda Smithers, director del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, de aquí de la Ciudad de México, donde nos hemos abocado a trabajar este códice mal llamado, nosotros llamamos mal llamados una serie de láminas, posiblemente tiene una mayor complejidad, sí es de tradición tlaxcalteca. Tlaxcala tiene desde tiempos muy tempranos esta intencionalidad de dejar registro que no solamente están acompañando, sino son socios de la hueste y de Cortés, y en este particular documento que se encuentra, también para saber dónde está ubicado, que se encuentra en la biblioteca, ¿sí? En la colección antigua de la biblioteca del Museo de Antropología, es donde creímos y seguimos creyendo con Salvador Rueda Smithers que era pertinente publicarlo, decodificarlo y también, un poco corregir, entre comillas, este falso nombre que se le dio. Pero no solamente tenemos, vuelvo a decir, el manuscrito de Texas, el mal llamado Códice Entrada de los Españoles a Tlaxcala, sino también contamos con el Códice Azcatitlán y las ilustraciones del Códice Florentino. La siguiente, por favor. Llama la atención que doña Marina, sin ser de Tlaxcala, fuera tan respetada en los relatos históricos procedentes de esta región. Al respecto, debemos recordar que Malitzin se adaptó con rapidez y habilidad a la situación que le tocó vivir, y sus constantes interacciones con los hispanos le permitieron aprender un tercer idioma, el castellano. Esto facilitó, sin duda, su labor como traductora. Quizás desplazó a Aguilar y se volvió cada vez más cercana a Hernán Cortés. La presencia de Malitzin fue tan protagónica que los indígenas comenzaron a identificar al capitán extremeño con el término de Malinche. A él, a Cortés, se lo identifica con Malinche, es decir, al conquistador. Es el conquistador quien pierde su nombre en detrimento del de una mujer indígena. Ahora bien, este binomio Cortés-Malinche, ¿sí?, es muy interesante, no resulta del todo desconcertante. Los nahuas daban una gran importancia a la palabra hablada. Este era un símbolo de poder y conocimiento. Para ejemplificar, basta mencionar dos ejemplos. El título del Güey Tlatoani, concedido a los gobernantes, ¿sí?, supremos, entre comillas diríamos, de Tenochtitlan,
Se traducía como el que habla. El Huaytlatoani es el que habla, el que tiene, viene del verbo tlatoa, el que tiene la capacidad de hablar. El hablar es algo muy importante. Y además, los nahuas poseían una rica tradición oral que contenía valiosos conocimientos sobre las etapas de la vida, la política, los ritos, entre otros elementos, pero sobre todo el lugar que ocupaban los ancianos, ya que se volvían repositorios vivientes de una tradición oral, ya que ellos eran los guardianes de los famosos huehuetlatol. Es en este sentido, y no es de extrañar, que aquella que daba voz al conquistador, que volvía inteligible su discurso y su voluntad, quedara indisolublemente vinculada con este. La aparente exaltación de la figura de Malitzin, presente en algunos de los corpus documentales indígenas o cuasi indígenas, ha generado inquietudes y discrepancias sobre el verdadero, lo pongo entre comillas, ¿sí?, peso que ésta pudo tener durante la conquista. No obstante, las crónicas de tradición hispana también coinciden en cuanto a la gran relevancia de Marina dentro de la compañía de Cortés. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque dentro de dos tradiciones narrativas hay una coincidencia, que no siempre coinciden, y esto es lo que nos genera también abrir investigaciones y preguntas, pero acá hay sí una coincidencia en torno al lugar que está ocupando Malitzin, ¿sí?, y Cortés, o Cortés y Malitzin. La siguiente, por favor. Irónicamente, son los silencios cortesianos, y en esto yo hace 15 días me referí, un poco me explayé más en detalle, porque es algo que me seduce, que me atraen, trabajar en torno a los silencios, es decir, a lo que no se dice, pero sabemos que pasa. Y estos silencios cortesianos son los que nos proporcionan una de las primeras pistas sobre la relevancia de Malitzin. Hernán Cortés, en sus famosas, ¿sí?, y curiosas y paradigmáticas cartas de relación, se cuidó de nunca mencionar la presencia de doña Malitzin en todas aquellas ocasiones en que ésta pudo desempeñar un papel protagónico. De hecho, el extremeño nunca llega a mencionarla por su nombre, más que una vez, sino, y cuando se refiere a ella, se refiere en términos genéricos e impersonales. Yo el otro día también daba digamos, la nominación, y lo vuelvo a repetir con ustedes con un placer enorme. Se refiere a ella como una lengua o faraute, es decir, una persona cuyas habilidades de comprensión de uno o más idiomas facilitaban la comunicación entre grupos. Recordemos que Cortés siempre invisibilizó o minimizó la ayuda recibida con sus aliados, sobre todo la de aquellos que fueron indispensables en la conquista de Tenochtitlan y la posterior expansión del territorio que conformaría a la Nueva España. Cortés se valió de estas estrategias narrativas para presentarse a sí mismo como la gran mente brillante detrás de todo el proceso de conquista. En este sentido, sus silencios iban encaminados a evitar la pérdida de protagonismo ante otros sujetos, pero también debemos comprender que estos sujetos cortesianos, los silencios de sus obras, deviene también en la intencionalidad, por qué escribe o hacia quién escribe y cómo se está justificando, ya que recordemos que él sale sin la autorización de la isla de Cuba para estos territorios. Así pues, el análisis del discurso cortesiano y su comparación con el amplio corpus novohispano sobre la conquista nos arroja fuertes indicios de que, en efecto, Malitzin debió ejercer una función clave en este proceso histórico. Lo cierto es que la capacidad de traducción de Malitzin fue muy apreciada por Hernán Cortés, quien, antes de la batalla de Centla, dependió totalmente de este y de un solo traductor, el que antes mencioné, estoy hablando de Jerónimo de Aguilar, llegado a la costa de Yucatán tras el naufragio de su navío unos 8 años antes de la expedición cortesiana. Al tocar tierra, Aguilar fue capturado por los mayas y se vio la necesidad
de aprender la lengua local para poder sobrevivir. Aguilar acudió, y esto es muy interesante, al encuentro de sus coetáneos y paisanos en 1519, cuando la armada de Cortés permanecía en lo que hoy conocemos como la isla de Cozumel. A partir de ese momento, el náufrago fungió como principal intermediario lingüístico entre el capitán y los grupos mayenses. Sin embargo, el papel de Aguilar como intérprete se vio limitado cuando la compañía cortesiana entró en contacto con grupos que hablaban otras lenguas. Fue en ese momento cuando Malitzin cobró mayor importancia para los objetivos políticos, económicos, sociales y esta empresa conquistadora como es la que llevó a cabo Hernán Cortés. Aguilar y Malitzin hicieron funcionar un circuito de traducción que fue de gran utilidad para Cortés. Malitzin se comunicaba con los hablantes de náhuatl, traducía las conversaciones al maya y se las transmitía a Aguilar, quien finalmente, ¿sí? Aguilar, traducía el castellano para su capitán. Esto conformaba un proceso y complejo fenómeno de comunicación en el que seguramente la fidelidad del discurso original mermaba de traducción al transitar entre códigos lingüísticos que obedecían a diferentes tipos de pensamiento y estructuras lingüísticas. Este complicado proceso fue mencionado por Fray Francisco de Aguilar, a quien no debemos confundir con Jerónimo, ¿sí? Fray Francisco de Aguilar fue, aparte, cuando era muy joven, fue soldado, ¿sí? Fue parte de la hueste de Cortés y participó en la conquista de Tenochtitlan, y su obra, ¿sí? De Fray Francisco de Aguilar es La relación breve de la conquista de la Nueva España, una obra básica, esencial, por lo siguiente. Según Fray Francisco de Aguilar, Cortés se valió de la triangulación lingüística para entenderse con los señores principales de Tlaxcala y posteriormente concertar una alianza con estos. Así es posible afirmar que la alianza hispano-tlaxcalteca, la más fructífera para los hispanos, no habría sido posible sin la intervención de Jerónimo de Aguilar, pero desde luego de parte de una mujer, de Malitzin. Por otra parte, Malitzin no solo era importante durante los momentos más críticos, como la creación de alianzas, que es la que estoy con ustedes compartiendo, sino también en ámbitos mucho más, diríamos hoy, cotidianos, como cuando los hispanos requerían de algún apoyo de los indígenas para abastecerse de comida y otros recursos, urgencia que difícilmente habrían comunicado sin la ayuda de esta traductora. De esta forma, el actuar de Malitzin transcurrió y se desarrolló en el marco de los motivos e intereses personales de Cortés, pero también en la supervivencia misma de la hueste castellana. La siguiente, por favor. Ahora bien, existen algunas representaciones de Malitzin que corresponden al periodo en que las tropas hispanas se encontraban en Tenochtitlan. La mujer aparece hospedada en los palacios de Moctezuma Xocoyotzin y cumpliendo, como siempre, con su trabajo de intermediaria y traductora. En el Códice Florentino, Malitzin aparece sobre el techo de un edificio. A su lado se encuentra Cortés y ante ellos se observa un indígena. De la boca de Malitzin surgen vírgulas de la palabra que se dirigen hacia su interlocutor, quien responde emitiendo más vírgulas. De esta forma, observamos claramente una de las pocas escenas donde el proceso de traducción realizado por Malitzin es claramente explícito. Doña Marina fue el vínculo entre las tropas castellanas lideradas por Cortés y el crisol de grupos mesoamericanos con los que entraron en contacto. Por una parte, esta mujer permitió el enlace directo entre locutores por medio de la palabra hablada, pero también fue la gestora de los encuentros y contradicciones entre diferentes estructuras mentales, diversos sistemas de creencias y dinámicas de poder asimétricas. Es decir,
las de tradición indígena y las de tradición hispana. Al fungir como la voz del conquistador, Malitzin se constituyó como una especie de binomio indisoluble con Cortés. Ahí donde iba el conquistador iba Malitzin, y ahí donde estaba Malitzin también estaba Cortés. La habilidad de esta mujer para hilar discursos entre grupos y la liga entre su nombre y el del gran capitán extremeño fueron factores que le confirieron un aura considerable de autoridad, haciendo de ella, hasta cierto punto, una transmisora del poder, a pesar de que ésta no perteneció a los linajes gobernantes de los grandes o de las grandes ciudades y centros de la Cuenca de México. En síntesis, resulta claro que el protagonismo histórico de Malitzin ha tenido una relevancia puntual en los ejercicios historiográficos que han planteado nuevas brechas de tránsito respecto a cómo pensamos las agencias de las personas humanas en procesos históricos del pasado y a las relaciones de poder que les atraviesan. Pues no podemos seguir prendidos en una interpretación maniquea que acentúa heroicidades y denosta supuestas traiciones. A la luz que los registros en las fuentes históricas levantan no pocas polémicas respecto al supuesto control y virtud de conquistadores y conquistados en tierras difíciles de calificar fácilmente. Igualmente, he de mencionar que no es poco el trabajo disciplinar que se ha realizado en torno a las mujeres dentro de los espacios de poder político y económico en el pasado mesoamericano anterior al choque con los europeos, ya que existen suficientes evidencias arqueológicas y etnohistóricas para precisar que su rol no era menor frente a los beligerantes grupos masculinos y que no pertenecían como meras espectadoras pasivas de los conflictos territoriales, y que no solamente esos conflictos eran territoriales, sino también étnicos entre la pluralidad de culturas que habitaban las diferentes regiones, sino que por el contrario, como lo mencioné en mi más reciente libro, ¿sí?, publicado, como lo planteaba al inicio, por el Fondo Editorial Nuevo León y por el Paseo de la Mujer Mexicana, donde ahí pueden ustedes constatar muchas de las ideas que estoy hoy comentando con más finura, con más anclaje. Las mujeres operaban como hiladoras del poder, que legitimaban, y esto es interesante, espacios de ancestralidad y pertenencia, a la vez que sus figuras eran reconocidas como posicionamientos claros respecto a las relaciones determinadas por diferentes espacios políticos. Un rol que Malitzin supo desempeñar entre las diferentes ciudades prehispánicas y entre las tropas de Cortés, asumiéndose como una estratega clave, probablemente porque nada en torno a la maquinación y negociación de poder le era extraño, al haber vivido quizás más de una vez las intrigas y dificultades de la guerra en Mesoamérica. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo estar con ustedes y bueno, estoy atenta a su disposición de comentarios o preguntas. Gracias, Clementina. Muchísimas gracias por esta conferencia tan profunda e interesante, donde nos has planteado todo este tema de realmente quién fue y qué jugó en las estructuras de poder, Malitzin, ¿no? Y la forma además en la que los indígenas la representan y la reconocen como símbolo de poder. Tenemos por aquí algunos comentarios de la gente que nos ha seguido, agradecimientos. Nos preguntan dónde se puede conseguir el libro. Si nos quieres hablar un poquito más del libro y del Fondo Editorial Nuevo León, que tenemos que también mandarle un abrazo muy, muy cariñoso a Carolina Farías, la directora del Fondo Editorial Nuevo León. Platícanos un poquito de cómo surgió el libro, dónde se consigue y demás.
Bueno, el libro se consigue en el local del Fondo Editorial de Nuevo León en Monterrey. Y si ustedes me permiten también, bueno, yo lo había mostrado y lo vuelvo a presumir porque la tapa es una chulada, como decimos, tiene aparte dentro, bueno, lo muestro de atrás también, donde se ve claramente los logos. También hay imágenes de códices donde aparecen estas mujeres mesoamericanas del altiplano, inaugurando, fundadoras como madres, pero sobre todo construyendo nuevas genealogías de poder. El libro, voy a hacer la publicidad completa, es un libro aparte muy lindo de leer, o sea, es un libro accesible, no está cargado de notas al pie, no es pesado, tienen imágenes de códices para que ustedes puedan ver las representaciones de estas mujeres en este tipo de soporte. Y esto fue a propósito también, porque bueno, quiero compartir, recordemos, digo, no todo el mundo estamos al tanto de las cosas de los nuevos descubrimientos o cómo se va topando el Instituto Nacional de Antropología con piezas como la que se toparon en enero, febrero, en el actual estado de Veracruz, de una pieza magnífica femenina, donde nos está mostrando esta pieza exquisita, no solamente el poder, los atavíos, sino una presencia femenina en toda una zona que es la costa del Golfo, ¿no? Muy importante. Pero eso también, estos registros los tenemos desde Yaxchilán, ¿sí? Desde Palenque, con mujeres gobernantes en el sudeste de la República, antes de la llegada de los hispanos a esta tierra, mujeres gobernantes, mujeres que no solamente, y un poco la propuesta esa es del libro, corrernos desde esa visión, ¿no?, que siempre nos han planteado, donde los protagonistas de la historia son los hombres. Los protagonistas de esta historia, de este libro, son las mujeres. Y aparte, el título es adrede, las mujeres en el México antiguo, las que hilan, legitiman y renuevan. Porque esto de hilar, que es una actividad aparte muy asociada al mundo femenino, pero yo lo había pensado no solamente desde el punto de vista pragmático, diría Ana Laura, sino también desde el punto de vista del poder. El poder también se está hilando, ¿no? O sea, y por eso es un juego de palabras, ¿no? Las que hilan, es decir, las que están detrás y no tan detrás, ¿no? Pero también son las que legitiman y renuevan, es decir, cuando hay momentos de tensiones, de conflictos, de guerras, donde los centros hay enfrentamientos reales, son ellas las que están mediando, ellas y su prole. Pero aparte, recordemos esto, digamos, para entender también el mundo antiguo mesoamericano, esto que llamamos Mesoamérica. La mujer, bueno, esto del ADN es digamos, la ciencia es reciente, ¿no? Que sabemos, las que son madres, los hijos se puede confirmar las paternidades, ¿no? Las filiaciones. Pero en el México antiguo, lo que sí garantizaba que el hijo era el futuro gobernante, era la mujer. Es decir, la que tiene la potestad, la que tiene el poder de darle ese lugar en la entronización es la mujer. Y esto me parece muy interesante, muy curioso. Yo lo que sí quiero también advertir es que no es un trabajo desde el punto de vista de género, porque yo no soy historiadora de género. Entonces también sería decir algo que no es. El punto es historizar a estas mujeres desde el punto de vista histórico, pero también historizarlas con un texto que es ameno, un texto donde tenemos datos que estaban ahí y tan solo es una nueva mirada desde el siglo XXI para poder ver, no solamente visibilizarlas, que tanto hoy está este concepto, ¿no?, de moda, visibilizarla, sino visibilizarlas con datos concretos. Están ahí, mírenlas, ahí están, cómo se visten, ¿no? ¿Cuáles son los atavíos? ¿Quiénes son sus hijos? Los linajes, o sea, como contar un poco una historia que me parece que debía, y por eso me gustó mucho lo que dijo Liliana, ¿no? ¿No? Cómo se está haciendo este trabajo de las que no fueron dentro de la historia oficial, las que no están en la historia. ¿No? Hablar, ¿no?, o sea, de la mamá de Pacal, o hablar de la pareja o la mujer del primer gobernante de México, Tenochtitlan, de Ilancuel. ¿Qué pasa? ¿Por qué se repite? ¿Por qué aparecen confusas ella y Atotostli? O sea, como contar estas cosas que no son menores, ¿no? No son menores. Sí, justo pensaba
que tendría que ser el contexto de este siglo XXI y de lo que, si bien tú no haces estudios de género, están en el ambiente, nos atraviesan los estudios de género, para poder reconocer a la Malintzin como una figura de poder. Es decir, si históricamente se le vio primero como la traidora y había un discurso de poder donde convenía verla como la traidora, después se simplifica verla solo como la traductora, Ajá, el hecho de que tú ahora nos la plantees es una mujer de poder, lo permite nuestro contexto contemporáneo. Y quería sí. preguntarte si nos pudieras hacer como un recorrido breve de cómo ha estado la Malintzin en el imaginario del poder en México, ¿no? ¿Qué épocas han generado verla cómo, en qué momento se le reivindica, cómo surge esta palabra despectiva del malinchismo para acusar lo que sería la traición nacional, ¿no? La traición Ujú, patria. ¿Qué pasa a lo largo de la historia con la figura de la Malintzin? ¿Cómo la hemos sí. imaginado los mexicanos? Yo creo que el gran parteaguas, querida Ana Laura, tiene que ver con el siglo XIX. Es que el siglo XIX, digamos, tras, digamos, ya la consolidación de la independencia y sobre todo los primeros historiadores intelectuales liberales, estoy hablando de no solamente de Garcés Carvalceta, estoy hablando de Ramírez, estoy hablando de Couto, estoy hablando de muchos autores, ¿no? Que tienen una preocupación que es construir, y eso responde también a un contexto, construir la historia antigua de México. Pero esto no era un fenómeno nuevo, sí como van a escribir ellos a fines del siglo XIX, digo, no es algo nuevo porque debemos, digamos, el fenómeno del criollismo, que también en la Nueva España es un fenómeno único en el continente y en este virreinato, estoy pensando en dos figuras claves como Beitia o Clavijero, donde construyen, y no es casual que sus obras también se llamen la historia antigua de México, ¿no? Esto es también muy interesante, cómo hay esta intencionalidad de construir una propia historia. Pero es el siglo XIX donde yo creo que claramente tenemos acá el laboratorio y la elaboración de una historia tras, ¿no?, la consolidación de la independencia, ya en un contexto político muy diferente, donde se empieza a elaborar la historia oficial. Una historia oficial que va a tener un contexto y un momento de inicio, fines del siglo XIX y hasta después de la Revolución Mexicana, ¿sí? Donde se construyen estas grandes ideas de estos grandes gobernantes, donde aparte va a ser acompañado también por la pintura, ¿no? Esto también es algo muy interesante, y sobre todo ahí donde aparece la figura de la Malinche y el despectivo, del despectivo de la utilización de su nombre, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque precisamente, Ana Laura, en estas elaboraciones de ese pasado prehispánico, se construye y es donde se realza la figura de Cuauhtémoc. Es en ese momento histórico. Y no Cuitlahua, que también en otros momentos me ha tocado hablar y reflexionar al respecto, porque digo, y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? ¿Por qué Cuitlahua, que había gobernado estos 80 terribles días en medio y en el marco de la pandemia, es como el gobernante que fue negado por la historia, hablo de las nociones del registro de la historia oficial, pero sí se realza la figura de Cuauhtémoc, ¿no? Y aparte tenemos monumentos, pinturas, toda una serie de registros en torno y en la utilización del nombre Cuauhtémoc. Pero en el siglo XX lo que creo que aparece, bueno, desde la obra de Octavio Paz, me parece que no nombrar la figura de Octavio Paz, donde pone a Malintzin, no la llama Malintzin, ¿no? Pero explica una serie de fenómenos de cómo entender la mexicanidad, entre otras variantes, ¿no? Desde una clave de la crítica literaria, que me parece algo sumamente seductor e interesante para pensarnos hoy en el siglo XXI. ¿Qué nos pasa con esta obra de Paz hoy en el pleno siglo XXI y la distancia que tenemos? Y sobre todo cómo se la piensa, él la piensa a esta mujer como emblema, como un ícono. También desde la filosofía fue pensada desde los propios estudios de comunicación, pero nunca se la había pensado, y esto es una de las cosas que a mí me empezó a cruzar la idea de pensar a Malintzin, no solamente con los trabajos de Camila Townsend, que son clásicos y que, digamos, es la gran especialista en torno a Malintzin, me parece una de las investigadoras norteamericanas más serias, que ha rastreado, que ha registrado, que ha buscado documento tras documento, pero yo, digamos, no me quise quedar
siguiendo, la admiro muchísimo los trabajos de Camila Townsend, pero me parecía que hay algo más. Por eso yo la pienso y la sigo pensando a ella como una generadora de poder, como una mujer que tiene muchísimo poder, pero que no es en la letra, es en lo efectivo, en la práctica. Y por eso esta coincidencia en la documentación, ¿no? O sea, tanto en la tradición hispánica como en la tradición indígena, el lugar que está ocupando. Esto que nosotros pensamos y que ya los estudios también nos están demostrando que es un error, como se había trabajado hasta hace unas décadas, donde se pensaba o se creía que en las crónicas o en las historias generales las láminas estaban ilustrando lo que estaba alfabéticamente registrando. Hoy sabemos que no, ¿no? Que acá tenemos dos tipos de narraciones. Uno, lo que es la narración alfabética. Estoy pensando en Fray Bernardino de Sahagún, podemos pensar también en Durán, donde Paloma ha estado muy, muy de cerca, ¿no? Con ustedes desde el TEC de Monterrey, desde la carrera de literatura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos estas imágenes que también en soporte es otra narración? No están ilustrando. Entonces, esto me parece que es un camino interesante para seguir, digamos, para ver, y por eso un poco yo lo que planteaba hace 15 días y hoy de nuevo, pero desde otra dinámica y con otras propuestas, es verla, hacer un seguimiento, cómo es representada con esto del huipil. Es adrede que yo vuelvo a insistir, creo que tú, Ana Laura, te diste cuenta, que vuelvo a insistir, ¿por qué el huipil? Porque aparte, en el siglo XX hasta se localizó, entre comillas, el verdadero huipil en la zona del, bueno, en el estado de Puebla. Hoy lo tiene la que es la subdirección de etnografía del Museo de Antropología, a lo cual es interesante porque esta es la búsqueda del objeto primigenio, ¿no? Aparece de nuevo como el objeto que, el huipil que portaba Malitzin, ¿no? Entonces, sabemos ya temporalmente que no, pero es una muy buena excusa para saber las técnicas, para saber los colores, para saber por qué se repiten los modelos, qué es lo que está sucediendo. Y ella es, sin lugar a dudas, una persona que creo que no solamente sigue generando polémica hoy, y creo que en el marco, como vos bien lo decías, Ana Laura, tenía que ser el 2021, o tenía que ser en estos 3 años que estamos llegando, ¿no? O sea, donde ella está teniendo otro tipo de polémica. Yo creo que un lugar más justo, si podríamos pensar en la justicia de la historia. Digo, por lo menos se está generando esta idea, primero, ya desterrar la idea de traidora. Ya creo que nadie puede hoy sostener la idea de traidora. Y por el otro lado, creo que algunas investigadoras que estamos buscando no solamente reivindicarla, pero no desde un lugar liviano, sino como agente político. O sea, ¿por qué no pensar que las mujeres en el México antiguo, pero también en el México novohispano y también en el México decimonónico y en el México del siglo XX somos mujeres que hacemos política, que somos agentes políticos? Entonces esa creo que es sería la nueva propuesta, más allá de y creo que hay muchas cosas que tú lo planteabas muy bien, que ya están refutadas, ¿no? O sea, esta idea de traidora, esta idea de meramente dejarla como traductora, que son los trabajos como de la década de 1960 y 70, ¿no? O sea, interesante filosóficamente, pero donde seguía estando reducida, ¿no? Como objeto, ¿no? O sea, decir, era meramente la traductora, como que si la traducción no implica, todos lo sabemos, ¿no? O sea, la traducción, el poder que implica la palabra y el manejar dos contextos o tres, como ella manejaba, 3 o 4 contextos diferentes. Era la única que podía hacer eso. Acá no tenemos otras Malitzin, ¿no? Ella es la que aparece y aparece muy bien definida, muy bien desdibujada, y ahí cierro para seguir platicando, ¿no? Digo, y vuelvo a insistir, ¿te acordás que lo hablábamos hace 15 días? Los silencios de Cortés en torno a ella me parece altamente significativos. ¿Por qué no la nombra? Eso a mí me dice mucho más que lo que dice Bernal. O sea, que Cortés no la nombra, es que le está dando un lugar. Bueno, Cortés no nombra a Bernal, no nombra, si sabemos los nombres de la hueste es gracias a Bernal, ¿no? Que es una obra como más de colectivo, como quienes construyen los bergantines, tal. Pero, o sea, que Cortés no nombre, que la nombre una sola vez, y que hable de ella como la lengua, ese silencio, esa no nominación, diríamos, me dice muchísimo. Era alguien clave para su estrategia política. Claro, claro, por algo había que silenciar. Mira, en este contexto quiero compartirte el comentario de Leónidas Héctor Díez, que Ok. dice, es posible
que Malitzin aprendiera a escribir y que haya un diario de ella perdido, pues en las cartas de Cortés ella tuvo que participar. Como traductora tuvo que tener nociones de escritura, pregunta. Nos da las gracias, felicidades, y nos pregunta también que qué opinas de la biografía de Camila Townsend de la Universidad de Yale, que tú ya nos comentaste que admiras el trabajo. Entonces, bueno, esta es la pregunta de Leónidas. Y por otro lado, te comento que Angélica Mendoza, que por cierto quiere hacerte llegar un trabajo que ella ha hecho sobre la Malitzin, que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, y con gusto le pasaremos tu contacto, dice que Lauriana Wright dice de ella en el siglo XIX que no es más que una india regalada que, motivada por la loca pasión que le inspiró Cortés, fue la que hizo faltar a la dignidad de su estirpe, ¿no? Esta tacha, ¿no? Aparte con una moralidad, ¿no? Ahí, claro, claro. Entonces, no sé sí. si tengas comentarios al respecto de lo que nos decía Leónidas Héctor. Sí. Si podría haber aprendido a leer o no, ¿cómo puede estar esto? Es que ahí yo creo que no había esa para ella, porque, digamos, para ella, sí para otros indígenas, estoy pensando desde Alvarado Sosomo, pero Alvarado Sosomo no es partícipe de la conquista, pero sí quiero decir, y eso justamente a mí ayer me tocó estar en la feria del Zócalo aquí en la ciudad hablando un poco de qué pasa con estas falsas ideas del indio pasivo que tras la conquista no actúan, es todo lo contrario, ¿no? O sea, no podemos seguir sosteniendo. Estamos como algunos intentando romper los esquemas, pero con seriedad y con respeto y con evidencia, ¿no? Que esto también es importante. Yo creo que ella que no contó con la necesidad, pero eso no quiere decir que no reconocía el poder de la palabra escrita. Eso lo sabemos porque rápidamente el proceso de cómo en diferentes litigios de tierra de grupos indígenas contra la corona o contra propios grupos indígenas es de manera temprana. Tenemos una serie de documentación, Archivo General de la Nación, muy temprano, es más, en la sección indios, podemos ver esos litigios y entre ellos, o un ejemplo que lo pueden consultar en la ordenanza de Cuauhtémoc, que si viene del siglo XVII, son los problemas que están litigando los antiguos, pero son tlatelolcas todavía, en torno a Tenochtitlan por el tema del usufructo del lago, porque recordemos que el lago sí es tenido y es pensado como lugar productivo, ¿no? Entonces, la ordenanza de Cuauhtémoc que podemos acceder en la red, no tenemos ahí problemas de litigio. Yo lo que sí no hablé en este caso es de una figura clave que deja ella, que es su hijo Martín. Su hijo Martín sí es un letrado y es una persona que aparte, bueno, creo que todos sabemos que aparte hay un Martín, ¿no? Que es hispano, ¿no? Que viene y que es lo que conocemos como la conspiración y la traición y lo que va a significar, pero el Martín Cortés que estábamos hablando, el hijo de Malitzin y de Cortés, Cortés tiene hijos con diferentes mujeres, ¿no? O sea, indígenas. Y eso también tiene que ver, yo creo que ahí hay algo de ella asesorándolo a Cortés en torno a cómo juega la transmisión mesoamericana. No, digamos, no me parece tan solo pensarlo como haber tenido relaciones sexuales, violaciones en muchos casos, posiblemente, con estas mujeres nobles, sino que hay una intencionalidad de que fueran madres de sus hijos. Tal vez por el caso de heredar y ser herederos de las tierras de estas mujeres, que aparte tiene que ver conocer las normas de la monarquía absolutista española, cómo juega la monarquía en el marco legislativo. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Quién está heredando? Y después de la conquista, ¿cómo van a entrar los litigios? Pero para ser concreta, no creo que ella haya escrito un diario, no hay evidencia de eso, y ni tampoco hay evidencia de que ella haya escrito, ni sabría leer. Y digo, ¿y por qué tampoco creo que no lo necesitaría? Era una mujer que tenía una tradición oral que entendía y que aparte podía manejarse en diferentes circuitos y poder no solamente circular en estos niveles de poder, sino negociar, ¿no? Aunque en determinado momento fue desplazada por otras mujeres tenochcas, ¿no? O sea, ya instaurada tras la caída
de México Tenochtitlan. Entonces, esa sería la primera pregunta y muchísimas gracias por estar al pendiente, por estar al tanto. Y lo de Camila Townsend, claro que la recomiendo, la súper recomiendo para leer, es magnífico. Acaba de sacar otro libro que no tiene que ver con Malinche, pero es buenísima, es una investigadora que aparte ha sido exhaustiva, como también la doctora Berenice Alcántara. También son gente que es muy seria, ¿no? Que sí saben de qué están hablando y que han seguido los rastros de Malinche. Y en el caso de Angélica, que preguntaba, coincido total, lo que acaba ella de plantear, es por eso que yo decía, es el siglo XIX el parteaguas, es el gran laboratorio, ¿no? Y aparte, esto que las dos nos reíamos contigo, Ana Laura, cuando leías esto, con el carácter y el tinte de la moral de la época, ¿no? Esta mujer, ¿no? Que no, casi no está casada, ¿no? O sea, se le está cargando hacia la mujer y sobre la figura de Malinche esta idea casi de pecadora. No le ponen pecadora, pero sí aparece y se lee entre líneas claramente que es la figura de la traición. Sí. No es casual, tristemente, que digamos, se siga conjugando, ¿no? Y a veces se escucha el malinchismo, ¿no? Tristemente lo digo, me parece que son de las palabras que tendríamos que corrernos ya en el siglo XXI. Claro, y ligada a la idea del deseo femenino como altamente peligroso, ¿no? Sí. Como algo de... Sí, continúa Angélica Mendoza diciéndonos, justamente sintetiza muy bien, dice, el nacionalismo del siglo XIX se encargó de construir ese adjetivo de traidora y loca enamorada por su afán de reconstruir toda esta historia que unifica e identificará a toda la sociedad mexicana, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo con Ángel. Y por acá Lidia Camacho Jax nos dice, Octavio Paz no deja muy bien parada la Malinche. No. Yo la admiro muchísimo, es una mujer muy inteligente y me siento orgullosa de mis raíces indígenas. Pero a lo mejor podríamos hablar un poquito más de Octavio Paz. Sí, bueno, yo primero, o sea, Ana Laura, con el respeto que me merece uno de los grandes literatos del continente también, hablar de Octavio Paz no es fácil. No es fácil porque, bueno, primero porque debo decir que a mí siempre me sedujo su lectura, aunque no me guste las cosas que decía o las opiniones que emanaba, pero es una lectura muy interesante, pero también, esto lo he planteado también en otros contextos, bueno, el año pasado que me preguntaba un medio precisamente en torno a la Malinche, ¿no? Digo, a ver, hay que entender los contextos, a Paz hay que entenderlo en el contexto mexicano donde está escribiendo, en el México en que está escribiendo. Paz no está escribiendo, no, ay, Paz, perdón, ¿no? O sea, el maestro Octavio Paz, y lo digo con muy buena onda, ¿no? No está escribiendo en el siglo XXI, no está escribiendo en el siglo XXI. Él escribió en otro México, para otra sociedad mexicana que demandaba otra lectura. Y eso me parece que es importante, ¿no? Es otro momento desde todo punto de vista. Yo no sé, y ahí sí, tal vez me permito ser atrevida, que si hoy, pero esto es lo que no hacemos los historiadores, ¿no? El famoso si hubiera, ¿no? Si hoy Octavio Paz, un texto, si el texto que hacemos referencia lo sacara hoy, ¿qué pasaría? Yo creo que no sería bien recibido. No sería para nada bien recibido, no solamente en México, me animo a decir a nivel continental. Y tal vez en este ámbito ya especulativo, tal vez el propio Paz tampoco escribiría hoy un texto como ese, ¿no? Exacto. Con la brillantez. ¿Y qué opinas, qué opinión te merecen las novelas sobre la Malinche, ¿no? Hay una de Laura Esquivel y acaba de salir ahora una de, a ver si tengo por aquí la referencia del autor que me parece que está haciendo Luis Trueba Lara, ¿no? Sí. ¿Ya tuviste acceso a ella? ¿Qué opinas de estas novelas? Son dos novelas totalmente diferentes, pero a ver, acá hay que también, con mucho cariño, es ficción, y la novela, ahí yo creo que juega un poco, y lo digo también desde un lugar de propositivo, como el arte, como la plástica, nos puede gustar o no, nos puede sentir o nos podemos, pero es ficción, o sea, entonces creo que las dos están jugando con eso, desde
una Malitzin que habla, que narra, que se registra, ¿no? Que está siendo protagonista, ¿no? Estoy hablando desde el texto de Esquivel, ¿no? O sea, que es otro, es un... eh, yo lo que sí, a ver, propondría de ambas es que hay que leerlas. Nunca me niego a decir, esto no, ¿por qué entrar por el prejuicio? O sea, quiero leer para saber, pero también me lo tomo, quiero leer no para juzgar, no me gusta el lugar de juzgar. O sea, tampoco lo hago con las novelas históricas, ¿no? Que siempre se han puesto, y en una época tú recuerdas que salieron muchísimas novelas históricas, y se venden muchísimo, y no está mal, porque hay público para todo. Pero yo las leo y las consumo, pero no las juzgo, las disfruto o no. O digo, no, esta no me gustó nada, o esto, no le estoy buscando o checando si históricamente es correcto o no. No me parece justo, porque el literato tiene permisos que el historiador no. El historiador jugamos con grados de verosimilitud, nunca de verdad. El historiador no trabajamos con los grados de verdad, sino de verosimilitud. Y el literato juega con 1000 planos, que es la ficción, y con hacer hablar a personajes históricos y actuar. Eso no quiere decir que muchos de estos literatos no estén consultando textos históricos, al revés, en muchos casos vemos que hay una erudición, que han checado expedientes, o sea, pero yo sí invitaría a leerlos y que se viva la experiencia. Y la literatura creo que no se juzga, que se disfruta, o no. No, pero yo la disfruto. Y justamente nuestra querida amiga Gaby Cantú Ah, nos recuerda otra novela de Pedro J. Fernández que se llama Soy Malitzin y nos ajá, pregunta si la conoces. Ya nos dijiste que sí las recomiendas, sí, ¿verdad? Que sí, recomiendas leer las sí, novelas. claro. Claro, porque está este sentido de la licencia poética, ¿no? Que Ujú, permite ficcionar, ¿no? Y que crea estos mundos alternos. Pero también hay un riesgo en esto, ¿no, Clementina? En el sentido de que el lector sabe, por supuesto, que está ante una ficción, pero esa es finalmente la imagen con la que nos quedamos en ajá. el sentido de la enorme poder que tiene la literatura para que podamos crear nuestro imaginario y el lector nos apoderamos de ese imaginario y entonces tenemos nuestra propia Malitzin, ¿no? Sí. Después de haber leído alguna de estas novelas. Tal vez lo interesante, no sé qué opines tú, sería ponerlas en diálogo, ¿no? Es decir, Me parece, sí, sí, totalmente de acuerdo, Ana Laura. Yo creo que aparte, digamos, ahí sí, no es una mea culpa, eso. Creo que las nuevas generaciones de historiadores, historiadoras, ¿no? O sea, estamos generando eso. O sea, no, yo trabajo, por ejemplo, muchísimo con gente de crítica literaria. Me parece, digamos, no solamente con mis colegas y ¿no? Historiadores, antropólogos, arqueólogos, sino también con la gente y con los estimados colegas de crítica literaria de todo el continente. ¿Por qué? Porque me ponen en juego desde no solamente cuestiones teóricas que yo no las sabía y aprendo, sino aprendo a leer y a decodificar también cuando hay obras y ficción que a la vez se asemejan y tienen como otras obras madre, es decir, que hay otra obra madre que yo por ahí desconocía, ¿no? De otra parte del continente, o las propias influencias, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando desde Chile, pero no solamente de Chile, sino de Argentina, de México, ¿no? Perú, donde, digamos, se genera y se escribe constantemente desde lugares que aparte a mí me parecen fantásticos, que es la incomodidad, que escribirte desde la incomodidad me parece seductor. Pero digo, me parece que el tema que vos estás planteando y plantean en general, y siempre cuando pasa este tipo de conferencias y este diálogo que me parece fantástico, es qué nos está pasando en los historiadores. ¿Por qué los historiadores tal vez estamos siendo aburridos? ¿No? ¿Y por qué no nos leen a nosotros con tanta pasión como se lee y se polemiza, ¿no? En torno a las novelas. Tal vez los historiadores, sin dejar de, obviamente, de responder al ámbito académico, creo que muchos de nosotros estamos atendiendo al público y a la ciudadanía, ¿no? Es decir, qué queremos transmitir y cómo querer transmitir de la manera más simple, que tú lo sabes perfectamente, de la manera más simple es lo más complejo. Es lo más complejo que hay. Poder en palabras simples y llanas, poder explicar
procesos históricos y que aparte no es un causal, que hay una multiplicidad de variantes y un poco como hablaba hoy esta tarde con ustedes, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las variables de los putunes, de la familia mayense, ¿no? Venir con datos para que también, dato duro, entre comillas, para que la gente que nos esté acompañando pueda ver este gran, diverso mundo lingüístico mesoamericano y cómo juega ella como esta mujer que maneja la voz, que maneja la palabra y que maneja el poder, ¿no? Entonces creo que los historiadores estamos haciendo cada vez más el esfuerzo para ser leídos por el gran público que se merece todo nuestro respeto y que la literatura nos lleva un gran camino por delante, pero creo que sí se está logrando. Bueno, en mi caso particular yo dialogo mucho con una gran colega y amiga de Argentina, que ella, su tesis doctoral fue sobre Cortés, ¿no? Que es de crítica literaria, estoy hablando de Valeria Ñón. También con Liliana Weinberg nos conocemos, o sea, esta cosa de, a ver, vamos a leer y disfrutar el leer, ¿no? Y después uno puede desde la historia decir, bueno, a ver, esto no, pero son permisos que se pueden permitir, que el historiador no nos podemos dar esos permisos, pero vuelvo a decir, pero sí, el historiador creo, y es lo que estamos algunos intentando hacer, es buscar ser claros y buscar explicar más allá de lo obvio y también seducir al lector. Sí, o a la escucha, que tú lo haces maravillosamente en este trabajo, ¿no? De divulgación y de encantamiento, de interés por la historia. Nos dice Gaby Cantú también sumándose a la conversación, nos dice, y muchas veces se llega a la verdad por medio de la ficción, ¿no? Lo que nos hace pensar en aquella frase de Aristóteles, ¿no? Que nos decía que a veces, ¿no? Que en la poética, ¿no? Que se puede, a través de la literatura se puede ser más verdadero porque la historia solo nos muestra cómo se concretó de una manera la experiencia humana, mientras que la poesía permite como el acercamiento a varias posibilidades de la experiencia humana, ¿no? Sí. Ahí está, es una polémica larguísima, interesante entre la ficción y la historia, sí. pero es muy valioso que historiadores como tú, con todos los datos duros, puedan ser al mismo tiempo tan agradables y seductores con quienes los leen y los escuchan. Gracias. Ana Laura, yo lo que digo, ya bueno, y que está Gaby escuchándonos y otros compañeros, compañeras y compañeros, me parece que tiene que ver con la imaginación. O sea, yo cuando entro así, el trabajo duro del historiador, que es el archivo, que mucha gente puede decir, qué aburrido, ¿no? O sea, bueno, para mí es entrar como a la casa de los dulces, yo que soy dulcera, como que me invitaron a la casa del cacao, ¿no? Para estar así más, ¿no? Me vuelvo loca porque yo me empiezo a imaginar, no me empiezo a imaginar, empieza ahí la maquinaria, ¿no? Y por supuesto que muchas cosas que a veces uno plantea, y por eso se acuerdan que hace un rato yo planteaba, Ana Laura, es posiblemente. Uno empieza, ¿no? Ahí a matizar, a decir, bueno, posiblemente pudo ser así, posiblemente pudo ser allá, pero uno tiene que proponer porque estamos imaginando cómo pudo actuar, pero necesitamos como historiador, que esas son las licencias que se permite la literatura y los campos, la poesía, ¿no? O sea, tienen un campo donde no se le está jugando los grados de verosimilitud. El historiador sí, porque, digamos, como que hay cosas que uno puede decir, por eso siempre nos ayuda la palabra, siempre nos recurre, ¿no? La posibilidad, la plausibilidad, ¿no? Lo plausible. Esto puede haber sido así. Si me equivoco, ¿cuál es el problema? ¿Quién me va a juzgar? Me equivoqué. O no me encontré el expediente correcto y no lo encontré, ¿no? Y me equivoqué. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, porque es un placer, porque la historia también, junto con la literatura, somos gente que hacemos las cosas con mucho placer, ¿no? Y con gozo de la vida, porque también es forma de gozar la vida. Entonces, con curiosidad, ¿verdad? Con curiosidad, muchísima con curiosidad. acercamiento a lo misterioso, con sentido de especulación, ¿no? Sí. Y mira, nos dice Paloma, también nos está siguiendo, nuestra querida Paloma Vargas, nos dice, excelente presentación, querida Clementina, y nos dice, te comparto que me intriga que en el Códice Durán, en la representación gráfica de Malitzin, su cabello es rubio y su vestido no es un huipil, sino de corte europeo, su mano levantada señalando su elocuencia. ¿Qué te detona esta imagen? Pregunta Paloma. Mira, bueno, Paloma conoce esta lámina que es maravillosa y aparte es complejísima la lámina que está haciendo referencia a Paloma.
porque supuestamente, aparte como llena de, no son un discurso, son varios discursos visuales. No solamente es el puerto de Veracruz, sino hay perros. Creo que Paloma sabe a qué me estoy refiriendo. Yo a esa la he denominado siempre la Malitzin güera, porque es la única güera que aparece. La otra excepción, Paloma, y ahora voy a hablar de esa lámina de Códice Durán, es la que mostré con ustedes, ¿se acuerdan? Hace 15 días, de ese códice, que no está publicado, el de Guerrero. Sí, que mostraba también que es del siglo XIX, donde no aparece tampoco la Malitzin, pero sí con las tonalidades, los colores. No siempre en la gráfica indígena tiene que ver que hay que cumplir con la cuestión del estilo, sino cómo está, qué lugar está ocupando ella en la escena, yo diría por el lado de Durán, qué lugar está ocupando, pero sí tiene la estructura que vemos en las tradiciones indígenas, es decir, está teniendo la palabra, está dando órdenes y la ubicación central que tiene en la lámina. Esto es interesante porque el rubio, porque el cabello rubio de ella y con ropas que nos está indicando algo, Paloma. Son los privilegios que se le otorgó la corona a los indios que acompañan, son socios a la conquista. Privilegios que durante el siglo XVI van a empezar a perder. Entonces creo que es por ahí va la lámina de Durán, la muestra de que ella es una india, y lo digo desde el punto de vista jurídico porque me gustaría también ser muy clara cuando hago la referencia de indio, india no lo estoy hablando despectivamente, ¿no? A nuestros pueblos originarios, a nuestras comunidades, sino estoy hablando desde el punto de vista jurídico de la corona, ¿sí? Sí, estaría genial si anda por ahí la lámina que la mostré la otra vez, para que comparta la gente y podamos ver al respecto, pero acá está, es fantástica, aparte no solamente es la obra de Durán, sino es lo que también conocemos, y Paloma lo sabe perfectamente porque lo ha trabajado, son los tipos de códices o historias transcritas, ¿no? Por eso aparece el nombre, podemos conocer claramente la identificación, pero es una india de privilegio, la ropa que está llevando es de una ibérica, eso estaba prohibido, ¿no? O sea, tan solo en casos excepcionales, ¿sí? Pueden utilizar, y esos privilegios, el uso del caballo, ¿no? Digo, en otros esquemas podemos ver indios con usos de caballo, pero en este caso usa ella a usanza de mujer española. Y lo del cabello rubio también creo que tiene que ver con esta construcción de India de privilegio, pero el indicador es el lugar central que está ella ubicada en la lámina y la posición esta de la mano, ¿no? Que vemos así, por eso hacía yo referencia a esto, a lo gestual. Lo gestual nos dice mucho, está hablando con Cortés. Y lo curioso que también observamos siempre cuando trabajamos las láminas, está a la misma altura de Cortés, no está más pequeña y no está detrás, está de frente. Entonces hay muchísimas cosas para observar, para ver y que para descubrir. Pero este es el primer registro de Malitzin, pero no con las características que tendríamos o la veríamos en otras láminas, con su tocado, ¿sí? De Siguapili, ¿no? Es decir, con estos nuditos que aparecen arriba en el cabello. El cabello también, los peinados nos están mostrando los estatus social. Ella siempre aparece peinada, a excepción de aquí, pero no en el de Guerrero, siempre con peinados digamos, que podían portar las mujeres nobles, las iguapilis. Esto es muy curioso. Y los huipiles también que ella porta son las dos excepciones donde no aparece, pero acá vuelvo a decir, como esta sí como india de privilegio, y en la del siglo XIX no tiene huipil, pero sí tiene las mismas tonalidades de los huipiles que aparecen en láminas anteriores. El azul y el naranja también, que tienen significado en este mundo mesoamericano. Pues Clementina, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Aquí está Liliana, Liliana queridísima, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Quiero unirme a tu felicitación a nuestra muy querida Liliana Weinberg, que es consejera de la Cátedra Alfonso Reyes y que hoy se dio el anuncio de que recibió el premio Alfonso Reyes y que ha trabajado también muchísimo, con mucho amor a México y por las mujeres de México. Así es que le mandamos un abrazo muy cariñoso a nuestra querida Liliana Weinberg. Muchísimas gracias, Clementina, en verdad, por esta conferencia y esta conversación. Y muchísimas gracias, Liliana,
porque podamos hacer juntas este tipo de eventos. Gracias, he aprendido una barbaridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias. Hasta muy pronto. Un Gracias. placer. Gracias.